Bueno, buenos días. Estamos en el segundo episodio de Caramelo de Madera de la temporada 2024. Hoy es un gusto tener a Eduardo Anguita como invitado. Le agradecemos mucho por la espera y por lo urgente del tema que tenemos hoy. Hago primero una introducción y después paso por ahí algún comentario sobre la coyuntura y quizás a la primera pregunta. Gracias, Eduardo, por estar. Eduardo es periodista, escritor, es docente, es fundador o fundó el periódico Miradas al Sur, trabajó en la TV Pública, en Radio Nacional, en Tiempo Argentino, dio clases en la Universidad Pública, en la UBA, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, si yo mal no entiendo. Es escritor de varios libros, algunos muy destacados, entre ellos La Voluntad, del año 2001, con coautoría con Martín Caparrós, La Clase Media, Seducida y Abandonada, de 2004, Cárceles, Otro Subsuelo de la Patria, de 2016. Es un militante político, tuvo la experiencia también de haber estado preso entre el año 1973, también si yo mal no entiendo, y el año 1984. ¿Es correcto, Eduardo? Está. Sí, sí, bueno, hice algunas otras más cosas porque ya tengo 71 años, así que es muy difícil resumir, pero este, creo que sirve como presentación, Germán. Yo Gracias por la llamada. recomiendo, bueno, no, gracias a vos, Eduardo, la verdad que muchas gracias. Recomiendo, entre otras cosas, además de los libros que son muy conocidos, y en contra de por ahí lo que conviene recomendar a alguien que está haciendo un podcast televisado o entrevistas, muchas entrevistas que hay dando vueltas a Eduardo Anguita sobre los 70, sobre el tema de la construcción política. Bueno, Eduardo, estamos a la semana siguiente de lo que fue la aprobación en el Senado de la ley bases del gobierno de Javier Milei, luego de la cual fueron detenidas 33 personas. Al día de hoy, nosotros estamos al miércoles de la semana siguiente, ya han sido liberadas 28 de esas 33 personas, pero hasta ayer teníamos varios detenidos y detenidas con acusaciones gravísimas como sedición o acusaciones de ese estilo que, hasta donde entiendo, en algún punto es algo bastante inédito en estos 40 años de democracia. No las detenciones, quizás no los infiltrados o infiltradas en manifestaciones populares, sino este tipo de acusaciones a personas, por ejemplo, que estaban, como es el caso de una militante de esta universidad, a 20 cuadras de los acontecimientos, ¿no? Que por suerte fue liberada ayer. ¿Qué pensás? ¿Qué reflexión te suscita todo esto? Varios puntos, Germán. Primero, la ley llamada Bases tuvo una votación en diputados, llegó al Senado, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, habló con todos los bloques, habló con senadores en forma individual y lograron que el Senado, que en principio tenía suficientes votos como para rechazar lo que había hecho diputados, el Senado lograra los votos justos para un empate, que desempató la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Eh, pero acá hay una cosa del trámite legislativo que hay que tener presente. Esto vuelve a diputados y si diputados tienen los mismos votos y no modifica lo que votó como media sanción, eh, eso que se votó en diputados se convierte en ley y las modificaciones que hizo el Senado van al tacho de basura. ¿Por qué digo esto? Porque si bien muchos decían la ley bases que llegó a diputados era XS, era muy reducida en relación a lo que era el texto original que tenía planeado Javier Milei a principios de año, la votación del Senado tuvo modificaciones muy serias. Por ejemplo, en lo que refiere al paquete fiscal, que también se votó, en lo que refiere a modificaciones que, digamos, transgredían el principio de Toto Caputo de
ajustes fiscales salvajes de acá a fin de año. Entonces, una ley que se debatió en el Senado, que vuelve a diputados y que esas modificaciones, si no pasa nada raro, no van a servir para nada, dejaron un saldo muy espantoso, que es lo que vos relatabas hace un ratito. Yo estuve en la Plaza de Mayo, perdón, en la Plaza del Congreso, el día miércoles por la tarde, tuve algunas horas y después fui a dar algunas vueltas caminando. Y la verdad que había un clima de absoluta tranquilidad, pero yo te quiero decir lo primero que me impresionó, que voy a muchas marchas, yo camino, digo, y esto no lo digo para sumar cosas a mi currículum, pero yo doy clases en un profesorado que se llama Pueblos de América en la Villa 2124 de Barracas, acá en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, sé lo que es la población que está vulnerada. Yo les aseguro, Germán, que lo que se veía en la plaza, bajo pancartas, bajo banderas de organizaciones políticas, sociales, movimientos, era un pobrerío muy grande. Yo te digo, creo que voy a marchas desde que tengo uso de razón y he hecho algunas otras cosas más, además de marchas. Y lo que vos ves es que la condición social de los que marchan se acerca mucho más a esa patria nativa que todavía se desconoce en los grandes medios, que todavía no tiene presentadores de televisión ni columnistas de esa patria nativa. Es decir, nosotros tenemos un sistema de medios y un sistema de representación. Percibimos la Argentina a través de los medios de una manera completamente vanidosa respecto de lo que es el llamado primer mundo. Eh, Creemos en la patria rubia y yo te aseguro que lo que se veía en el Congreso era gente muy humilde. No puedo decir trabajadores en el sentido de que todavía se llaman trabajadores a quienes tienen, y voy a decir una cosa espantosa, trabajo en blanco, que en realidad es trabajo registrado. En blanco es también por una anomalía del lenguaje que utilizamos. Trabajo en negro es el trabajo no registrado, o casualidad se le llama trabajo en blanco al que está registrado. Y lo blanco y lo negro, en nuestro imaginario, en nuestra percepción, lo blanco y lo negro remiten a una idea de razas y no de culturas. Entonces, yo digo todo esto, Germán, porque los 33 detenidos tienen que ver con un sistema de representación que está vulnerando todos los derechos. Cuando digo todos los derechos del medio ambiente, los derechos de las diversidades sexuales, los derechos de la infancia, los derechos de la tercera edad, estamos vulnerando, nuestra sociedad está vulnerando todo y tiene un sistema de representación en esta sociedad digital que no tiene mucho que ver con la condición social que estadísticamente nos dice hay un 56% de pobreza. Hasta que uno no toma contacto perceptivo con esa pobreza, nuestro sistema de representación está disociado. Termino mi comentario con algo que me parece espeluznante. El fiscal Stornelli, que tiene una larga trayectoria ultraderechista y vinculada a los servicios de inteligencia del ejército, y esto es público, por lo menos en el mundo de Comodoro Pi, el fiscal Stornelli le pidió a la jueza Servini de Cubría el procesamiento de los 33 detenidos por delitos de sedición, de intento de golpe de Estado. Estas 33 personas recorrieron durante varios días el circuito de la alcaldía de tribunales, comisaría de la ciudad de Buenos Aires, penales federales, y finalmente quedaron solamente 5 personas imputadas, y ninguna de las 5 personas está imputada por los delitos que pidió el fiscal Stornelli. Es decir, que acá estamos ante un show que es tremendo y que se suma a esta primera consideración que yo hacía. En nuestra percepción, o en la percepción de esta sociedad, esta es una patria blanca
El que tiene trabajo registrado tiene trabajo en blanco y los que estuvimos en la marcha o en la concentración en el Congreso somos terroristas, porque se quemó un automóvil, que maldigo la quemadura del automóvil de cadena 3, pero en una circunstancia que nadie puede decir que hubo quiénes fueron los responsables. No hay ningún responsable detenido de la quemadura del auto de Morales, que es el periodista de Cadena 3. No hay ningún detenido. La jueza Servini de Cubría dijo, yo vi, no mis asesores, yo vi más de 100 horas de filmaciones de las cámaras de seguridad, de periodistas, y no tengo elementos para procesar a 28 de las 33 personas. La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, que tiene tantos años de jueza como para saber cuándo le están vendiendo pescado podrido. Entonces, digo, si en la percepción de los medios el auto de cadena 3 quemado, alguna persona tirando piedras en una fotografía, es lo que le queda a la sociedad de lo que fue ese miércoles, donde mucha gente se congregó para hacer algo que era un acting, porque lo sabíamos, los que íbamos, muchos de los que íbamos ahí sabemos cómo es el trámite legislativo y que eso era simplemente un acto político, no era un acto para derribar la ley de bases. Entonces digo, si la percepción que queda tiene que ver con estos dos factores y seguramente podríamos agregar muchos más de cómo estamos viendo como sociedad, no digo yo, Eduardo Anguita, vos, Germán Pinazo, o muchos de los que están escuchando, sino cuál es la hegemonía de la percepción que tiene la sociedad. Digo, en principio, y con esto no quiero tirarle el ánimo a nadie, en principio preocupémonos porque acá hay todo un pasado que está pesando en nuestra percepción, que tiene que ver con un cambio de la sociedad, que ahora es la sociedad digital, porque nosotros nos estamos comunicando ahora a través de un medio digital, porque dentro de un rato seguramente vos vas a recibir un WhatsApp y yo voy a mirar algún video, y la gente que nos ve va a hacer lo mismo, y mientras tanto los algoritmos se hacen un picnic con nosotros, nos redireccionan, ¿eh? Entonces seamos muy conscientes, estamos en esta sociedad. Hace, y con esto termino, en noviembre del año pasado, cuando el presidente Milei se impuso en el balotaje, buena parte de la sociedad no solamente no lo votó, sino que buena parte de quienes lo votaron se cuestionaban estas cosas. Se hablaba solamente de la inflación, de la inseguridad, de la deuda externa, de la corrupción. Entonces, estamos con la necesidad de revalorizar aquella caja de herramientas con la cual nos miramos entre nosotros, Germán. Bueno, Eduardo, está bien. Ahí abriste varios temas. Hay dos que yo puedo, digamos, distinguir. Una cuestión que tiene que ver con cómo nos pensamos como sociedad, la cuestión de los medios, de las redes sociales, de la tecnología, y la otra cuestión más judicial, más política. A mí hay una cosa que es todo muy reciente, y entonces sobre algunas cosas me faltan elementos, pero si bien hay 27, 28 personas liberadas, todavía quedan 5 detenidas. Hoy escuchaba a la mañana el caso de una mujer que está filmada viendo que la jueza dice, en esto que vos decís, las 100 horas de filmación que ella observó, se la ve prendiendo fuego una bicicleta, ¿no? Ahora, yo, sin ser abogado, y preguntándote a vos, que entiendo que conoces un poquito más de esto que yo, sigue habiendo algo ahí, pese a que hay algo de show y de amedrentamiento en esto del fiscal Stornelli, el delito de sedición, pero me da la sensación que que en el caso de estas 5 personas que siguen detenidas, casualmente muchos de ellos desempleados, hoy escuchaba a la mañana en línea con esto que decís vos, de la composición social de las personas que estaban protestando, digo, no, pero esta mujer
si efectivamente ella prende fuego una bicicleta. O sea, no sé hasta qué punto eso es justificativo de mantenerla detenida en una cárcel común. A mí se me viene a la mente el ejemplo de los chicos de Belgrano que hace un par de semanas le disparaban a gente en situación de calle desde un auto con un aire comprimido, que están liberados, digamos, ¿no? Entonces, y relacionándolo con lo otro que vos decías sobre la percepción, sobre la construcción de identidades políticas, entiendo, o por ahí te estoy parafraseando mal, pero ¿qué podemos esperar a futuro? Porque claramente desde que asumió este gobierno con el protocolo antipiquetes hay una cosa un poco rudimentaria y de por ahí mal show televisivo de querer decir acá las calles no van a pisar las calles, no vamos a permitir que corten el tránsito, de tildar a todo el mundo que se manifiesta públicamente como un delincuente, pero también hay algo ahora de un avance, entiendo yo, un poco mayor, que es efectivamente acusar de delitos graves a esas personas, que hay algunas personas que siguen acusadas de delitos graves que están adentro, y una construcción de identidades políticas que se construye en ese ámbito que dijiste vos. ¿Cómo ves que eso puede condicionar la política, las manifestaciones, la política en un futuro inmediato o no tan inmediato? Germán, lo que yo tengo entendido es que a esta mujer digamos, le dictan la prisión preventiva por tirar una molotov o intentar incendiar una bicicleta de la ciudad de Buenos Aires, de estas que están estacionadas en ciertos puntos en los cuales vos podés utilizarlas. Es decir, Efectivamente. no atacó a un ciclista, sino atacó a un símbolo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo no quiero justificar, yo digo, los que fuimos a esa marcha, todos fuimos sabiendo que no había que generar provocaciones. Esta mujer fue detenida bastante después de la represión violenta de la Policía Federal a un grupo de diputados de la Nación, de enfrentamientos con manifestantes que intentaban pasar y la policía les tiró gas pimienta, gases, camiones hidrantes. Es decir, esta mujer formó parte de un acto singular o individual, pero después de la represión. Ahora vos fíjate, esta mujer trabajó, es del movimiento Teresa Rodríguez, un movimiento combativo. Se la ve en una foto con la cara de Mario Roberto Santucho, el líder del PRT, del cual yo formé parte. Es decir, una mujer que asumió una identidad combativa. Trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social hasta que la desafectaron a fin de año. Está desempleada. Vos me dirás que sos el abogado defensor de la Correpi que querés sacarla de la cárcel. No, soy un tipo que estudió comunicación, que militó, que no tengo militancia en el sentido político estrictamente, pero que tengo un sentimiento de militancia. Y te lo voy a decir brutalmente, creo que hay decenas de miles de personas que cuando recordamos las marchas piqueteras de los años 90, en Cutralcó y Plaza Winkle, en Salta, en Cucuy, en la ciudad de Buenos Aires, recordamos esas marchas piqueteras como marchas heroicas que expresaban un sentimiento ante la impotencia de decir, bueno, cortamos rutas. Van 6 meses del gobierno de Milei, para alguien que come todos los días como yo, que no tiene problemas de salir a la calle y que puede pagarse un fin de semana donde sea, te puedo decir, el gobierno de Milei tiene, como dicen las encuestas, como dicen los investigadores en opinión pública, tiene respaldo suficiente como para mantener cierta hegemonía política. Una gestión que no solamente es malísima, porque tiene todavía leche que va a vencer el 7 de julio, miles de kilos de leche en polvo que vencen el 7 de julio. Eso es una gestión espantosa, pero además criminal. Y tiene una gestión en materia de seguridad que quiere hacer bombo, literalmente, con que es el gobierno que manda a las fuerzas federales para contener la protesta
o la iracundia de una mujer que quema una bicicleta. Miles de policías, gendarmes, prefectos para hacer esto. Entonces, yo digo, yo tengo una idea de absoluta lucha pacífica en este momento, porque además hay que recomponer fuerzas populares. Pero también hay que empezar a ver biografías individuales para ver los actos de las personas, porque Germán, acá no vamos a hablar de las colas en las guardias de los hospitales, que es lo que más nos muestra el grado de decadencia y de deterioro social. En las guardias de los hospitales se esperan 36 horas de gente que va con infecciones, que está con fiebre, esperan 36 horas. Yo vivo a 2 cuadras del Hospital Pena, en Parque Patricios, y van los de la Villa 21-24, es el hospital que tienen más cerca. Yo el otro día fui a vacunarme al Hospital Pena, te aseguro que te quedás una mañana en el Hospital Pena. Bueno, el nombre del hospital es el sentimiento que te produce. Está bien. Sí. Bueno, yo de hecho, parte de la pregunta también cuando te mencionaba a estos pibes que produjeron esos hechos en Belgrano, también, digamos, me vino a la mente esa imagen en relación a lo que vos decís de un gobierno que se jacta eso, del uso de la violencia, digamos, como un activo en un contexto de como decís también, de no repartir leche, y digamos, estas cuestiones. Yo, digamos, también, y relacionándolo con algunos libros tuyos, digamos, ¿qué te parece que pasó un poco con la democracia argentina? Digamos, es una pregunta un poco general, pero ¿hay algo que tiene que haber pasado en algún momento para que un personaje como Javier Milei, que hace 2 años nadie imaginaba, ni él mismo, que podía ser presidente, y que tiene algunas manifestaciones públicas que son totalmente inéditas, digamos, ¿no es cierto?, para un sistema político con una tradición. ¿Qué te parece que pasó para que se rompa de tal manera o se agriete de tal manera para que emerja alguien como este presidente y que haga este tipo de alianzas tan particulares con Patricia Bullrich, digamos, ¿qué pensás? Sin duda hay un fenómeno internacional, pero no me voy a detener en eso porque es lo más fácil, ¿no? Es el terreno donde uno siente la zona de confort, decir, bueno, está Bolsonaro, está Trump, está Giorgia Meloni, está Putin, si querés, entre los fenómenos, que Putin lleva 25 años en el poder, ¿no? Pero bueno, digamos, hay un montón de mandatarios, de líderes políticos que tienen manejos autoritarios, estados muy poco transparentes, sistemas donde la supremacía está por encima de la democracia, pero en eso no me voy a meter porque si no sería lo más cómodo. Decir, bueno, flaco, pero Alperovich lo condenaron ayer a 16 años por abusar de su sobrina segunda y estuvo 3 mandatos como gobernador de Tucumán en una provincia paupérrima y es un multimillonario y lo condenaron por abusar de una colaboradora de él que además tenía un parentesco familiar. Entonces digo, bueno, lamentablemente uno dice, bueno, no condenaron a muchos ex gobernadores por eso, pero la biografía de Alperovich, yo que estuve muchas veces en Tucumán, te puedo decir que es la biografía de alguien que se parece mucho más a una novela de dictadores escrita en Colombia por García Márquez. Entonces, hay un aspecto de la democracia que nos permitió cierta continuidad, no solamente en el voto, sino en políticas sociales, en profundizar lazos de solidaridad, en manejo de la autoconfianza que tenemos para expresarnos públicamente y no salir corriendo a los 2 minutos. En fin, tenemos muchas cosas que agradecerle a esta democracia, pero por otro lado, los procesos que fueron marcando todos los estudios de opinión pública respecto de los manejos oscuros del poder judicial, del poder ejecutivo, de los organismos de control,
los organismos de control, tanto nacionales como provinciales, del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. Digamos, es una democracia de muy baja intensidad y de altísimo grado de corrupción. Entonces, esto sin duda le dio a un tipo audaz, y voy a decir una cosa en contra de lo que yo pienso, un tipo valiente, un tipo que se animó, un tipo que Sí, dijo, yo voy. o temerario también, ¿no es cierto? Porque no sé si tiene miedo. Bueno, no tengo la capacidad para analizar determinado tipo de expresiones públicas. Hay algo del personaje, de la persona que a mí se me escapa. Retomo porque ahí vos en uno de tus libros, La Patria Pensada, hablás, si mal no recuerdo, y corregime por favor, de la necesidad de construir una democracia más participativa. Entiendo que escribiste esto en otro contexto, Sí, eh, hace 10 años. Y te que era digo, otro eh, mundo, ¿no? bueno, era otro mundo, pero yo lo escribí con críticas al gobierno de Cristina. Lo Críticas, recuerdo. digamos, Viniste que no a la universidad a conversar sobre... Sí, pretendían ser un libro de denuncia del gobierno de Cristina, pero decir, muchachos, chicas, dense cuenta, esto no viene fácil. Eh, yo me incluía, no por ser militante político del kirchnerismo, pero sí por ser alguien que al fenómeno que se generó en la Argentina desde 2003, le agradecí y le agradezco muchísimo. Pero dije, muchachos, en 11 años hay muchos que dejaron de entrenarse y se sientan en el escritorio y no se mueven del escritorio. Bueno, nada, me generó una serie de distanciamientos, por así decir, y algunos castigos, porque yo trabajaba en los medios públicos, en fin. Eh, no hubo un sistema de persecución dentro del gobierno de Cristina, pero sí hubo un sistema en el cual Cristina Fernández de Kirchner, sin duda, era y es una líder política con un sistema donde también ella fue muy audaz, donde también fue temeraria. Por supuesto, con una inteligencia que comparada con este psicópata eh, resulta absolutamente de polos opuestos. Pero convengamos que en esta democracia también, llegado un momento, si vos no te imponés con voz fuerte, eh, formás parte del ejercicio de la baja intensidad. Pero te quiero agregar algo, yo estudié comunicación. Y vos sabés que en comunicación, y esto lo sabés porque vos te dedicás también a las ciencias sociales, en comunicación la gestualidad y el tono pesan mucho más que lo que antes se llamaban contenidos, que por supuesto después con las versiones mucho más actualizadas de la literatura en ciencias sociales, la forma y contenido ya no existen, ¿no? Pero, digamos, si uno se atiene a lo que más o menos llamábamos forma y contenido, hoy importa la forma. Y el discurso del odio tiene una forma que no importa qué decís, sino cómo lo decís, con qué gestualidad, de qué manera insultás. No es lo mismo de, mira, yo me acuerdo del negro Fontana Rosa cuando, que en paz descanse, el genio del negro Fontana Rosa, cuando fue el Congreso de la Lengua de Rosario. Yo estaba ahí y me acuerdo que agarró el micrófono y empezó a decir, bueno, pero ¿qué es la lengua? Es lo que se dice. Si yo digo mierda, es una cosa. Si digo, como dicen los cubanos, mierda, es otra. Bueno, nos hizo cagar de risa el negro sí. Fontana Rosa, pero nos hizo pensar. Nos hizo pensar mucho. Claro, terminó el Congreso de la Lengua y el negro Fontana Rosa sigue estando en las bibliotecas y en los videos que vemos cada tanto para acordarnos de los canallas con Y. Está bien. Pero yo me quedé con eso de, vos, esto, lo de la democracia participativa, lo pensaste hace 10 años, digamos, ¿no? Y vos estás, a- arrancamos esta entrevista con vos reflexionando sobre una forma, entiendo yo, de construir identidades políticas, de cómo nos vemos a nosotros mismos que cambió,
no sé cuán abruptamente, pero cambió en relación a hace 10 años. Entonces yo, siendo vos además un especialista en, como vos decís, en comunicación, con una larga trayectoria militante, que militaste en un mundo que ahí sí era muy distinto a este, el de Sí. los 70, vuelvo a recomendar las entrevistas de aquella época. Digo, ¿cómo se piensa esa idea de participación en un contexto donde las identidades políticas, como vos decís, digo, se construyen, porque esto vos decís, discurso del odio, hasta donde yo he podido leer, digamos, muchos estudian que los mensajes en redes sociales que están destinados a generarte sensación de violencia se reproducen mucho más rápido que otros, y entonces, ¿cómo se construye una política alternativa o una idea de democracia participativa, de interacción, de sentido de comunidad en este contexto de algoritmos? No sé, digamos, te lo pregunto, yo vengo de ciencias sociales, pero totalmente de otro lugar, así que... Mirá, acá hay que unir dos polos, ¿no? Porque la democracia tiene su sistema y hay que respetar la Constitución modificada en 1994. Acá estamos ante un problema muy delicado. En 1994 se estableció que los estados federales, lo que llamamos provincias, tienen autonomía, no solamente en materia de educación y salud, lo cual es perverso y es un retroceso, sino que son las que sostienen la titularidad de sus subsuelos. Ya en ese momento, visionarios como Alberdi, quienes estuvieron ahí, sabían que Menem ya había hecho la ley de minería, que le daba 30 años de estabilidad fiscal y financiera a los emprendimientos mineros. Léase una de las empresas más grandes de minería, la Barrick Gold. La Barrick Gold en San Juan es, te diría, la joya de la corona. José Luis Gioja, que es un hábil político, un tipo de diálogo, fue el presidente del Partido Justicialista. Es decir, con esto no quiero menospreciar a José Luis Gioja. Quiero decir, ya en el año 93, la idea de la Argentina extractivista y primarizada estaba clarísima. Estaba clarísima. Por ahí no estaba el boom de la soja. Pero si vos mirás nuestras exportaciones mineras, desde que salió esa ley de minería bajo el gobierno de Menem, pero votada por el Congreso y por muchos de los que hoy son Unión por la Patria. Si vos mirás esa ley de minería, decís, bueno, permitió que las exportaciones mineras crecieran mucho. Yo te voy a decir una cosa, las minas exportan en bruto, van en camión hasta el puerto, el lodo mezclado con el oro, suben al barco, llegan a la India. No te estoy hablando de una fantasía. Llegan los barcos a la India, se saca el oro del material que no sirve en la India y por declaración jurada las empresas mineras dicen tenemos tantos kilos o toneladas de cobre, de oro, de lo que fuere. Entonces, si ese es nuestro sistema desde hace muchos años, y probablemente muchos de los que nos están escuchando dicen, no, este pibe está en pedo, saquen a este viejo. ¿Por qué? ¿Por qué Es alguien diría así, eso? Germán. No, pero ¿por qué alguien diría Entonces, eso? Sí. bueno, porque insisto, de las cosas nucleares, de los núcleos de nuestra política, no estamos interiorizados porque el sistema político no tiene modalidades para que el pueblo quiere saber, el pueblo necesita saber. Te voy a hacer Ahora, una pregunta que no la tenía acá guionada. Les pido disculpas a los compañeros, de última después vemos qué pasa. Pero, ¿cuánto de una discusión ética en la militancia y en la forma de hacer política es importante replantear? Digamos, porque vos lo que estás diciendo es hay una continuidad a lo largo de la democracia con algunos nudos que, independientemente del color de los partidos del sistema,
se puede rastrear desde casi el retorno de la democracia, ¿no? Y después también yo agregaría un montón de condicionalidades, ¿no? La deuda de Macri, ahora el RIGI, los tratados bilaterales de inversión en los 90, en línea con lo que vos decías, digamos, ¿no? Que son digamos, que sacan digamos, una disminución de la soberanía y que fueron renovados en la década de los 2000, digamos, ¿no? Que llevan a los tribunales internacionales las discusiones sobre las normas que afectan a las empresas. Digamos, ¿cuánto hay ahí para repensar una discusión de la ética en la militancia política, digamos, ¿no? Aquí estamos Si es algo que te parece relevante o estoy... No, no, a mí me parece relevante, pero estamos ante una gran dificultad. La militancia en general está unida al territorio, se mueve por cuestiones mucho más básicas que vos en la Universidad de General Sarmiento debes conocer incluso mucho mejor que yo. Es decir, el problema del reparto de tierras en la provincia de Buenos Aires es un problema de larga data. Ahora, ¿cómo haces para que en la provincia de Buenos Aires se voten leyes que avalen el derecho de la gente a apropiarse de tierras que son tierras fiscales o que son tierras que están judicializadas? ¿Cómo haces? Es romper con una tradición que tiene nuestra Constitución y que tiene la sociedad argentina, que es el derecho a la propiedad privada. Entonces, es muy difícil. Cuando se votó una norma en la provincia de Buenos Aires para aumentar los impuestos de los barrios privados y que eso vaya a un fondo que tenga que ver con las viviendas de los barrios populares, se armó no sé, vos lo tendrás presente, fue un revuelo impresionante. Entonces yo digo, la militancia está atada a esto, a que falta la leche porque va a vencer el 7 de Sí, julio y hay que repartirla rápido. La militancia está atada a que hay un intendente que te da una mano mientras con la otra inaugura el supermercado de la cadena que le da la parte de guita en negro, como se dice habitualmente. Entonces, estamos ante una democracia que está tan fragmentada que nosotros mismos no tenemos una manera unívoca de entender esto. sí, Estamos, sí, de hecho, Eduardo, mi pregunta era, capaz que la formulé mal porque no es esa militancia a la que me refería. Te lo voy a decir con un ejemplo personal, digamos así. Yo recuerdo cuando apenas asumió Alberto Fernández, creo que fue febrero del 2020, donde digamos, se propuso una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y recuerdo el shock que eso me produjo, porque si uno hacía la cuenta, era una fórmula que terminaba dando menos a los jubilados que la fórmula que habíamos criticado de Macri a finales de 2017. Y lo que me produjo sí, no, la palabra era shock, digamos, no era tanto que el gobierno la hubiese propuesto, o que algunos funcionarios tuviesen que defender eso, digamos, porque en paralelo habían restituido la gratuidad de los medicamentos, entonces era todo medio confuso, decían, bueno, sí, pero te ahorrás de medicamentos, pero la fórmula daba menos. Era, digamos, ¿no? Cruzarme con algunos compañeros y decir, che, loco, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Digamos, y ver, creo yo, algún silencio preventivo o ciertas que no dimos alguna discusión. Bueno, no dimos, no sé, bueno, yo no era, bueno, algo muy chico, digamos, pero militancia también me refiero no necesariamente a esa militancia territorial, que está bien lo que vos decís, que está condicionada de múltiples maneras. Por ahí la palabra no es militancia, pero es a la gente que de alguna manera tiene un rol político, no es un cuadro político, no tiene una responsabilidad política ejecutiva o legislativa y que en determinado momento no dice determinadas cuestiones, digamos, ¿no? Como en ese ejemplo yo me acuerdo lo de muy patente, lo de las jubilaciones, digamos, ¿no? mira, voy a poner dos nombres propios de dos personas que tienen posiblemente muy poco que ver desde el punto de vista doctrinario. Uno es Juan Grabois y el otro es Guillermo Moreno. A mí siempre semanalmente me llega una medición rating streaming, o sea, cuál es la cuota, la ratio, la cuota de visibilidad o de likeos que tienen determinados dirigentes políticos.
En las redes sociales, los opositores al gobierno, que son los que el gobierno son, por supuesto, el mismo presidente es por lejos el que más visualizaciones tiene en las redes sociales. Los dos opositores que más visualizaciones tienen son Grabois y Moreno. Si te lo tengo que poner de forma burda, Grabois es cristiano igual que Moreno, pero es de izquierda, y Moreno es un tipo que viene de Guardia de Hierro, de la derecha peronista. Pero los dos cuestionan el sistema. Y son los que más visiones, los que más miradas tienen. Porque se rompió la mitad de la biblioteca que decía a la democracia hay que cuidarla. La otra mitad de la biblioteca dice, a la democracia hay que cuidarla, pero además hay que debatirla, hay que autocriticarse, hay que modificar ciertas políticas, hay que renovar dirigentes, hay que llamar a elecciones. Mirá, Claudia Sheinbaum, que acaba de ganar las elecciones en México, un país machista, tiene la propuesta, y que probablemente triunfe, de que se vote por elección popular a los jueces de la nación. Yo te aseguro que Comodoro Pi, yo que hice el periodismo, no sé, desde el 1985 hasta ahora son casi 50 años, 40 años, 40 años de periodismo, he ido a los tribunales infinitos. Yo te aseguro que es, no sé, una cosa tan defectuosa. El fiscal Delgado que falleció y que era un gran jurista, además de académico, estaba en soledad. El juez Casanelo, que se animó con Petovelo, con el Ministerio de Capital Humano, no recibió del Ministerio de Capital Humano un informe de lo que iban a hacer y no están repartiendo, se lo dieron a la Fundación CONIL. ¿Qué te quiero decir con esto? El resto de Comodoro Pi no se mete. No hay una solicitada de los jueces federales diciendo estuvo muy bien lo que hizo Sebastián Casanelo. Entonces, estamos ante una situación donde institucionalmente la Argentina nos pone un corset. Yo digo, los debates que se van a dar van a tener que ser muy disruptivos, Germán, porque efectivamente la Argentina tiene un déficit financiero y fiscal que no tiene solución, que vamos a ser deudores del FMI por años o décadas. Ahora, la diferencia está entre que siga vigente una política de asistencialismo, una política de contención social o una política de criminalización de la protesta y sacar todos los planes sociales. Bueno, yo digo, ante esas dos opciones, yo me quedo con una política populista de izquierda. Ahora, no va a llegar fácilmente una visión populista de izquierda, Germán, si lo que estamos haciendo es discutiendo simplemente la superficie del problema del capitalismo. Por algo Grabois dice, tierra, techo y trabajo significa darle visibilidad a quienes son trabajadores y la sociedad y el Ministerio de Trabajo no los acepta como trabajadores, como diciendo, mirá, macho, acá o aceptamos la diversidad de género, aceptamos que estamos haciendo mierda el planeta, que el fracking es lo peor que le puede pasar al ecosistema argentino, o aceptamos todo eso y discutimos en serio la política, o estamos al pedo. Eso lo dice Grabois, lo dice de una manera distinta, pero también va a cosas que son sustantivas. El resto de la dirigencia política está como Lustó, que no tengo nada contra ellos porque yo no soy quien y estoy tan confundido como la mayoría de la sociedad argentina. Pero Lustó de repente te dice, bueno, yo doy quórum, pero después voto en contra. Caramba, si yo estuviera en el Borda, termino más loco de lo que entré. Bueno, hizo lo mismo en justamente la ley de movilidad jubilatoria de 2017. Estaba en contra, pero fue clave para el quórum. Bueno, hay algo ahí entonces que en lo que vos estás diciendo que de una ruptura de la democracia, digamos, ¿no? De la incapacidad de dar. Y yo te pregunto,
¿Cómo te imaginas el corto plazo? Porque yo corto, digo, o sea, 6 meses, un año, ¿cómo te imaginas? Porque hay algo ahí me parece que está claro, independientemente de todo el esfuerzo discursivo que hace el gobierno, el esfuerzo de redes, esto que vos dijiste, el momento hegemónico, creo que dijiste en algún momento. Yo agrego algo a lo que vos decías. No me acuerdo a qué dirigente le escuché decir que este gobierno se plantea en términos de estrategia comunicacional que cada vez que, sobre todo los consensos que hay en la democracia argentina, ellos iban a estar en contra, por definición, y eso iba a ser una estrategia de acumulación, ¿no? Bueno, te dicen CONICET, bueno, yo estoy en contra. Y sumar así, universidad pública, en algunas cosas les salió bien, en otras no parece, no sabemos si tanto. ¿Cómo te imaginás? Porque hay algo que claramente no hace falta hacer un premio Nobel de Economía para saber que esto, digamos, nosotros tenemos el menor nivel de ventas en supermercados en los últimos 8 años, más bajo que la pandemia. Tenemos caídas en el nivel de actividad de 2 dígitos que son solo comparables a eso, al cierre de la pandemia. Ni la crisis del 2001 tuvo tal caída del PBI o caída en el consumo. Digamos, hay una caída fenomenal y que va a tener consecuencias enormes, digamos, ¿no? Y entonces, en paralelo con una situación de endeudamiento que tampoco se va a poder sostener. Y bueno, vos bueno, eso creo yo, no sé si lo compartís, y cómo te imaginás vos en este escenario de descomposición, llamémoslo democrática, o de crisis sistémica de la democracia argentina, que puede, no te digo resolverse esto porque ahí habría que ser Mandrake o alguien que prediga el futuro, pero ¿cómo te imaginás los próximos meses? Mira, en principio en lo analítico me parece que hay que ser muy prudente porque si mirás la foto, este gobierno tiene varias fortalezas. A ver. El supuesto consenso que indican las encuestas de opinión, que por supuesto las preguntas son direccionadas, de modo tal que no son preguntas que uno pueda ver cuáles son las ideas y cuáles son las situaciones de vida de las personas que están ahí. Entonces, viste, es medio jodido. Porque a mí me preguntan, ¿a quién querrías votar en las legislativas? Pero no me preguntás si me cago de hambre, no me preguntás si mi hija decidió tener novia en vez de novio, o sea, no me preguntás un carajo de la sociedad en la que estoy viviendo. Entonces yo digo, no, yo a Germán Pinazo, ¿sabés qué? En la próxima legislativa lo quiero a Germán de candidato, porque, claro, soy profesor de la Universidad de General Sarmiento y quiero ganarme un lugarcito en el cielo, ¿viste? Entonces, esta democracia de baja intensidad hace que es muy fácil seguir la zanahoria. Y voy a poner un ejemplo tristísimo. Daniel Scioli era en los 90 nadie duda, y ojo que yo con el menemismo, yo veía muchas fortalezas del menemismo. Por supuesto que su plan económico, el de Caballo, me parece lo peor, pero Menem tenía una habilidad política impresionante. Bueno, Daniel Scioli fue menemista, fue el vicepresidente de Néstor Kirchner, fue el embajador en Brasil que se llevaba bien con Lula de Alberto Fernández, y ahora quiere ser canciller de la Argentina. No solamente es ministro de Deportes, Turismo, en una época donde no hay ni deportes, ni deportes públicos, ni hay turismo, porque hay hambre, pero quiere ser canciller de la Argentina. Jaldo, el gobernador de Tucumán, se rindió por promesas que no le cumplieron. Y sigue la lista. El diálogo de un país presidencialista, el diálogo con Milei, con los gobernadores, es el diálogo del que tiene la sartén por el mango. Entonces, tiene una serie de fortalezas. Ahora, tiene una gestión que cada vez que la analizás es mala. Porque decís, la ministra Bullrich se presentó en nombre del Estado para decir que lo que había pasado el día del tratamiento de la ley Bases fue un intento de golpe de Estado, y la jueza Servini de Cubría, que no es comunista, le dijo, señora, de los 33 que me mandó su amigo Stornelli, ya 28 los liberé, y a los otros 5 los proceso por otras cosas. Escuche, señora, ni hablar de Sandra Petovelo, entonces tiene muy mala gestión. La gran pregunta es si entre las fuerzas que hoy se llaman opositoras y que todavía le siguen dando mucha leche al gobierno de Milei, porque le dan
le dan diputados, senadores, rectores de universidades públicas nacionales que van a decir, bueno, tirame un mastiquín y yo prendo la luz en el baño. Bueno, tenés en este sistema casi autocrático, tenés muchas miserias de quienes son demócratas, porque son rectores de universidades elegidos por las autoridades de la autonomía universitaria, porque son gobernadores electos, porque son diputados electos. Entonces yo no me puedo oponer flagrantemente. Entonces, ahora, yo te diría tres cosas rápidamente. La primera, hay que ser valiente. Digo, ser valiente significa ser auténtico, ser sincero, ser pensante, informarse. Después ser digno. Es una segunda condición. Hay que tener un poco de dignidad. Yo perdí muchos partidos de todos los que jugué en los deportes, que nunca brillé en ninguno, pero Rugby, te perdí gustaba mucho el muchos rugby, partidos. según me contaste. Al rugby, al fútbol. Perdí muchos torneos. Es como dice Samuel Beckett, fracasa, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Pero digo, siempre que miré a mis compañeros de equipo, dije, muchachos, vamos al vestuario con dignidad. Lloramos por los errores que cometimos, no porque tuvimos un rival mejor. Entonces, mucha dignidad. Y lo pongo después de la valentía, porque este es un momento donde tenemos mucho miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a que nos desplacen, miedo a que nos critiquen, miedo a que nos repriman. Pero y después hay una tercera condición que sí tiene mucho que ver con tu tarea, que es la labor pedagógica. Yo creo que es un momento para tener mucha paciencia y para saber que la palabra es muy importante. La palabra escrita, una buena clase, una charla en un centro cultural, la presentación de un libro donde se abre el debate y se escucha a los demás. Me parece que donde tengamos la posibilidad de dar y recibir la palabra, tratemos de ser pedagógicos, tratemos de escuchar, que la pedagogía es eso, sin ser Paulo Freire, tributo a ese tipo de pedagogía, en la cual uno se abre a escuchar y en todo caso dice cosas para estimular la escucha. Yo con esas condiciones y viendo la foto desventajosa, porque si vos me decís, bueno, ¿cómo ves la foto? ¿Dónde ves las fortalezas? Bueno, de momento las veo, no porque me gusten esas fortalezas, no porque tribute a esas fortalezas, sino porque conozco un poquito del movimiento político y este es un movimiento que está fuerte, que todavía los desgastes que tiene, a otro gobierno perder 30 funcionarios le hubiera significado tapas y críticas. A este gobierno perder 30 funcionarios le importa un carajo. Le importa un carajo. Y le O importa un tres, carajo como que dijo el 28 presidente. de los procesados hayan salido libres. Le importa la foto de la gendarmería vestido como si fueran soldados de la Marina norteamericana. Mira, te cuento una anécdota de comunicación que a mí me pareció A ver. maravillosa. Te robo un minuto en esto. No, por favor. En un momento de la carrera de comunicación, sobre esto de la gestualidad, la CNN había hecho un trabajo con periodistas en la cual les mostraban a los que encuestaban, les mostraban imágenes de soldados en la guerra de Vietnam, soldados norteamericanos en la guerra de Vietnam, sin el audio. La percepción de los que veían ahí decían bravo por nuestros soldados. Después le pasaban el audio de esas imágenes, donde decía, Estados Unidos está acusado de la muerte de millones de vietnamitas, invadió Vietnam desde el año 68, perdió la guerra en el año 73 y sin embargo dejó tropas hasta 1975. O sea, el audio era demoledor. Pero por algún motivo, los que saben de comunicación lo editaron sobre imágenes que mostraban a nuestros bravos muchachos. Entonces, seamos conscientes, hoy la imagen vale mucho.
transmitamos en la medida de las posibilidades una imagen optimista, valiente, digna, pedagógica, transmitamos esa imagen y acompañemos con una palabra, como decía Paco Urondo, con una palabra justa. Bueno, Eduardo, me parece que es un buen cierre. Yo me quedaría charlando todo el día, pero me parece que es un buen cierre. Te agradezco muchísimo, no sé si querés decir algo más. No, el agradecido soy yo y soy el agradecido a las universidades que están en la provincia de Buenos Aires, a la Universidad de General Sarmiento, que la conozco poco, pero alguna vez participé de actividades, participé más con la de Florencio Varela, y tienen esta gran ventaja sobre otras universidades más tradicionales, que es tener primeras generaciones de estudiantes universitarios. Y eso para mí es emocionante. Así que bueno, mi solidaridad con todos los trabajadores, estudiantes y docentes de las universidades de conurbano, que seguiremos dando la pelea para que sigan siendo buenas universidades nacionales. En eso estamos y eso haremos. Eduardo, muchísimas gracias y bueno, te dejamos muy agradecidos, muy contentos y contentas. Un abrazo. Bueno, este fue el segundo capítulo de Caramelo de Madera, temporada 2024 con Eduardo Anguita. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos la próxima.